Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Ale, profesor de Geografía, y Carla, profesora de Historia, nos preguntamos ¿cómo se desarrolló la industria satelital en Argentina? Un satélite artificial es un satélite creado y puesto en órbita por el hombre. El satélite es un objeto artificial sofisticado que se envían al espacio exterior para orbitar alrededor de un planeta. Un satélite artificial es un objeto lanzado a la órbita terrestre. Para entender mejor el universo, para aprender sobre los planetas, para mejorar la telecomunicación, el internet y dar información sobre el clima. Para telecomunicaciones o la señal satelital de cable y televisión. Los satélites artificiales son usados para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo, como por ejemplo la telefonía. Este año vi el tren de satélites Starlink y el despegue del Saucon 1B argentino que despegó desde los Estados Unidos. Yo conozco el Sputnik 1, que fue lanzado por la URSS hace tiempo ya. Sí, conozco la industria argentina, se llama ARSAT. No, sinceramente no conozco la industria satelital argentina, aunque tampoco me desinteresaría. Conozco entre 2 o 3 por nombre, igual nada más, que uno era el LUSAT 1 y bueno, después los últimos que eran los ARSAT, que les habían lanzado en el 2009-2008. Me gustaría que los satélites llegaran a todos los planetas del sistema solar para que se descubran los grandes misterios del espacio. Pienso en lo espacial y lo mejor sería que lleguen lo más lejos posible para tener más información de lo que es el universo. Me gustaría lanzar un satélite, pero lo veo muy difícil. Sí, me encantaría lanzar un satélite o ver un lanzamiento personalmente desde muy cerca, porque debe ser una experiencia inolvidable. ¿Qué es un satélite artificial? ¿Cuáles son los usos de estos satélites? ¿Cómo se pone un satélite en órbita? ¿Hubo alguna influencia del contexto internacional en la Argentina? ¿Cómo es la infraestructura de un satélite? ¿Podemos clasificar a los satélites? ¿Cuáles son los actores principales de la industria satelital argentina? ¿Cómo se desarrolló la industria satelital en nuestro país? Esto es Seguimos Educando. Ah, bueno, tenemos compañía, una nueva docente. No, una voz satelital. ¿Voz satelital? Claro, Andrés, un GPS. Ah, no entiendo nada, pero si el GPS es un satélite, entonces, ¿qué es un satélite?
Una primera aclaración. Estamos hablando de satélites artificiales y estos son naves que transportan algún tipo de carga útil y se colocan en órbita por medio de un vehículo de lanzamiento. O sea, se lanzan al espacio. Exacto, Andrés. Y estas naves pueden orbitar alrededor de satélites naturales como la Luna o planetas como la Tierra o Marte. Pero, ¿para qué sirven los satélites? Entre los usos que pueden tener los satélites artificiales se incluyen la prestación de servicios de telecomunicación como la telefonía, internet y televisión, los sistemas de geolocalización como el GPS, la observación del medio ambiente o el clima o la realización de diversos tipos de estudios científicos, entre otros. Sabemos que los satélites y muchas de sus aplicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero lo que quizás no se sabe tanto es la historia que hay detrás de ellos. Me encantan las historias. Vayamos con una entonces. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, que significa compañero de viaje. Era una suerte de pequeño artefacto de aluminio con formato esférico y con tan solo 58 kilos de peso. Menos de lo que peso yo. Y equipado con una batería, un termómetro y 2 transmisores de radio. Orbitó el planeta durante 21 días. ¿Y qué logró? Bastantes cosas como transmitir información sobre densidad y temperatura, radiación cósmica y meteoritos. Nada mal. Pero ese movimiento fue tomado como un desafío para Estados Unidos. Desafío que tiene que ver con el contexto, supongo. Exacto. Después de que terminara la Segunda Guerra Mundial en 1945, ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, entraron en un enfrentamiento de escalada conocida como Guerra Fría. El Sputnik fue, de algún modo, el inicio de una competencia tecnológica y política que se prolongó durante décadas. Y como reacción, ¿saben lo que creó Estados Unidos? La NASA. El 3 de diciembre de 1957, y ya a bordo del Sputnik 2, la Unión Soviética puso en órbita por primera vez a un ser vivo, la perra Laika. Así se inicia una suerte de carrera espacial entre ambos países, que concluyó con la llegada del hombre a la Luna. Un evento que se transmitió en directo, casualmente por satélite, para millones y millones de personas. Ese gran paso para la humanidad marcó el inicio de la etapa satelital para nuestro país, iniciado durante la presidencia de Arturo Frondizi. ¿Eso quiere decir que esa carrera espacial influyó en nuestro país? Parece, y mucho. La historia de la industria satelital en Argentina va de la mano del proceso de industrialización que tuvo lugar desde la década de 1930. Como resultado de la crisis de 1930, los países tradicionalmente consumidores de las producciones latinoamericanas suspendieron las importaciones. El llamado modelo sustitutivo de importaciones tuvo 2 fases en Argentina. La fase liviana, enfocada en el desarrollo de la industria de alimentos, textil y de electrodomésticos. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaba. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Y la segunda fase es la llamada industria pesada, como es el caso de la siderurgia o la petroquímica. Volvamos al espacio. No, hablo de la industria espacial en Argentina. En Argentina, como en el resto de las naciones con industria espacial, fue el Estado el impulsor inicial de la actividad y su posterior promotor principal. A fines de los años 40 comienza el desarrollo de autopropulsados en el Instituto Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina. En 1960, por su parte, se fundó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, CNIE. Esto tiene lugar en el marco de la política desarrollista del gobierno de Arturo Frondizi. Frondizi implementó una política económica llamada desarrollista, ya que tenía como propósito construir un país moderno de acuerdo con los ejemplos de los Estados Unidos y de Europa durante la posguerra.
Esto se veía difícil, ya que el desarrollo industrial argentino se basaba en la industria liviana, orientada al consumo, donde sus insumos, maquinaria, combustibles debían importarse. Por eso, para el desarrollismo era necesario centrarse en las industrias básicas y en el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales. En este proyecto, el Estado cumpliría un rol fundamental a través de la protección arancelaria, el otorgamiento de créditos y una política tributaria favorable. Para eso, se nacionalizaron las reservas de hidrocarburos, se determinó que YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, iba a ser el agente encargado de la política petrolera. Como resultado, en 1962 prácticamente se alcanzó el autoabastecimiento. Durante el desarrollismo de Arturo Frondizi, las investigaciones en astronáutica tomaron mayor importancia, empezando con el desarrollo de motores a propulsante sólido en diciembre de 1959. El gobierno había creado los organismos para la investigación del cosmos, pero el mismo no intervenía ni supervisaba las actividades, dándole una importante libertad y autonomía a los científicos. Una vez creados los organismos correspondientes, se empezó por crear la primera familia de cohetes. Se comenzó a desarrollar la serie de los Centauro. El primero de ellos fue el Alpha Centauro, luego el Beta Centauro, 2 etapas, y el Gamma Centauro, también de 2 etapas. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Durante las 3 décadas en que estuvo en funcionamiento, se desarrollaron varios cohetes y el envío de seres vivos al espacio. Se realizaron 150 lanzamientos. El último fue un cohete de una etapa con combustible sólido, con una altura de 4.6 metros y un peso de 110 kilos que transportaba... un mono. El lanzamiento del Canopus 2 con el mono Juan adentro fue hecho en conjunto por el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial junto con la CNIE el 23 de diciembre de 1969 y solo llegó a la mesósfera. Antes de cerrar la escotilla, subí hasta la rampa y lo vi al mono Juan que estaba dormidito porque le habían colocado un sedante. Entonces lo miré al monito sedado y dije, pensar que vos vas a salir al espacio exterior dentro de unos pocos minutos. Juan, que Dios te ayude y ojalá vuelvas vivo, te pueda volver a ver. Me encanta el programa. Ah, a mí también. ¿Tiene nombre el GPS? Sí, Lola. Ah, bien. Y ahora quiero saber, ¿cómo se pone en uso un satélite? Te veo entusiasmado, Andrés. Más que un GPS en las calles de La Plata. Para colocar un satélite en órbita se necesita un mecanismo impulsor lo suficientemente fuerte para que alcance una velocidad alta. Para esto se construyen cohetes que a su vez pueden estar conformados por 2 o más segmentos que van cumpliendo sus etapas de impulsión y desprendiéndose para darle lugar al otro. Los cohetes suelen funcionar por 5 o 10 minutos y luego, al apagarse, el satélite se libera para desplazarse en el espacio gracias a su propia inercia. Por lo que veo, un satélite es una especie de repetidor cuya función es recibir, amplificar y retransmitir señales hacia una estación de destino. ¿Es así? Muy bien, y esta interacción se puede presentar en 3 formas. Tenemos la estación terrena satélite, es la transmisión desde una estación terrena a un satélite que retransmite a otra estación terrena. Luego está la intersatélite, es la transmisión desde una estación terrena a un satélite que retransmite a otro satélite que a su vez retransmite a otra estación terrena. Y por último, la satélite móvil. Es la transmisión desde una estación terrena a un satélite que retransmite a un móvil, por ejemplo, el avión. Otro tema importante debe tener que ver con la calidad de los satélites, ¿verdad?
Claro, las exigencias de calidad implicadas en el proceso de producción de un satélite son superiores al promedio de la mayoría de los productos industriales que podemos imaginar. Y eso es por una particularidad casi única en su funcionamiento. Una vez que el satélite abandona el suelo terrestre, ya no es posible o es extremadamente costoso repararlo o modificarlo. O sea, hay una única oportunidad. Esto implica la necesidad de cumplir con estándares sumamente altos, debido a que el riesgo asociado a un desperfecto, ya sea que se origine endógena o exógenamente, puede implicar desde una reducción de sus capacidades o su vida útil hasta su inutilización o destrucción. Y lo mismo vale para la fase de lanzamiento, cuando está en juego una inversión de varios cientos de millones de dólares. La necesidad de minimizar el riesgo de que el satélite no logre ponerse en órbita lleva a adoptar protocolos estrictos de aseguramiento de la calidad a lo largo de todo el proceso. Y si tomamos como parámetro Latinoamérica, ¿cómo fue el desarrollo satelital? En América Latina, los avances iniciales en materia satelital fueron encabezados por las Fuerzas Armadas de Argentina y Brasil. Un poco lo dijimos antes, ya en 1947 comienza el desarrollo de autopropulsados en el Instituto Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina. En 1961, en Brasil, se forma el Grupo de Organización de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y en 1965 la Fuerza Aérea Brasileña crea el Instituto de Actividades Espaciales, IAE, que iniciaría el desarrollo de cohetes sonda. Tanto Argentina como Brasil son los países de la región con mayor progreso relativo de la industria espacial, aunque su especialización tuvo diferentes trayectorias. Exacto, mientras que Brasil puso foco en el desarrollo de lanzadores y la incorporación de infraestructura, Argentina se concentró en la generación de capacidades tecnológicas en el campo de los satélites. Aunque más tarde también avanzó en la incorporación de infraestructura de pruebas y en el área de lanzadores. Dentro de los satélites de telecomunicaciones lanzados en Latinoamérica, solo Argentina desarrolló sus propios vehículos. Nada mal. Existen diversas clasificaciones para los recorridos y posicionamientos de los satélites alrededor de la Tierra. La clasificación de mayor referencia es la de altura, la cual se basa en la distancia desde la superficie terrestre a la cual se posicionan los satélites en el espacio. ¿Vemos cuáles son? Órbita terrestre baja, llamada LEO. No, es por Low Earth Orbit. El rango de altitud va desde los 200 a los 1200 kilómetros. En estas órbitas, los satélites circulan a mayor velocidad que en órbitas más altas con tiempos de órbita cercanos a los 90 minutos. En esta órbita se incluyen algunos satélites de telecomunicaciones, satélites de monitoreo de la Tierra e incluso la Estación Espacial Internacional. Órbita terrestre media, llamada MEO. Es otra sigla, Medium Earth Orbit. El rango de altitud va desde los 1200 a los 35.790 kilómetros. Los niveles de radiación recibidos por estos satélites son mayores a los de aquellos en LEO y las altitudes más habituales son de alrededor de 20.000 kilómetros, con tiempos orbitales de cerca de 12 horas. Acá se incluyen satélites de comunicación, de geolocalización como el GPS o aquellos con propósitos científicos. Órbita geosincrónica llamada GSO. El rango de altitud es de 35.790 kilómetros con un tiempo de órbita de un día, aunque no necesariamente orbitan en la misma dirección que la Tierra. Órbita elíptica alta, llamada HEO. Bueno, no es por eso, sino porque son órbitas elípticas que se encuentran a más de 35.790 kilómetros y que dan una cantidad de opciones de cobertura que no son posibles en órbitas circulares. En estas órbitas, la nave se desplaza a velocidades mayores cuando se encuentra en las secciones más cercanas a la Tierra.
Otra forma de clasificar a los diferentes tipos de satélites es según su masa. Hablo de la dimensión. En los últimos años hubo satélites más chicos debido a que requieren menores costos de desarrollo y tiempos más breves de producción. No obstante, a menores dimensiones son menores también los instrumentos que pueden llevar y más corta es entonces su vida útil. Esto es Seguimos Educando. Perdón, ¿y qué hay de la meteorología? ¿Acaso no le interesa a nadie? A nadie. La meteorología fue la primera disciplina científica en usar información provista por satélites en la década de 1960. Los satélites proveen observaciones del estado de la atmósfera y la superficie del océano para la realización de análisis meteorológicos, pronósticos, avisos y advertencias, así como para el monitoreo del clima. Hay 18 satélites geoestacionarios de meteorología posicionados sobre el Ecuador, compartiendo esta órbita con cerca de 300 satélites geoestacionarios de telecomunicación. Este anillo, formado por los satélites meteorológicos, consigue una cobertura global gracias a la coordinación e intercambio de información con la Organización Mundial de Meteorología. Muy tempranito, de lunes a viernes, los espero a las 6:30 de la mañana en el aire. Hoy vamos a investigar todos los satélites que fueron puestos en órbita desde nuestro país. Para eso vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Por qué una línea de tiempo? Para poder ubicar cronológicamente a cada uno de estos satélites. ¿Qué vamos a necesitar? Recortes de diario, revistas, dibujos, todo lo que puedas usar para ilustrar la línea. También puedes hacer la línea utilizando alguna plataforma digital. ¿Qué queda ahora? Investigar. Les doy una ayuda. El primer satélite se lanzó el 22 de enero de 1990, el LUSAT 1, utilizando el lanzador Ariane 4. No, esa es Adrián. Este es Ariane. Ahora te toca buscar el resto. Podés compartir tus líneas de tiempo con nosotros en @seguimoseducando, @canalencuentro. Y no se olviden de poner me gusta. No nos pusieron me gusta. Fue por ese chiste de Rocky. El oso hormiguero gigante es carnívoro, herbívoro. Para poder tener acceso a Internet, TV y conexiones telefónicas es necesario un sistema de telecomunicaciones. En gran parte del mundo se han desplegado sistemas por fibra óptica e inalámbricos. El problema es que todavía hay muchos lugares donde no resulta fácil llegar con estos sistemas y la cobertura es insuficiente. 3, 2, 1. Por eso, para contar con conexión en todas partes, es fundamental el uso de satélites. Los satélites de telecomunicaciones se instalan a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador, de modo que desde la Tierra se los vea fijos en el cielo. Desde allí transmiten información a la velocidad de la luz, conectando puntos distantes y brindando acceso a Internet, contenidos de TV y comunicaciones telefónicas. En el país se desarrollan satélites de telecomunicaciones para que podamos conectarnos mejor, no solo dentro de nuestro territorio, sino también con el resto del mundo. INVAP, tecnología para mejorar nuestro día a día. Seguimos educando. ¿Con qué seguimos? Con la economía del espacio. ¡Wow! Me gusta ese concepto. ¿Cómo sería?
La economía del espacio incluye todas las actividades y uso de recursos que crean valor y generan beneficios para los seres humanos en el curso de la exploración, la comprensión, la gestión y el uso del espacio. Esto involucra a todos los actores públicos y privados e incluye desde la investigación y el desarrollo, la fabricación y el uso de infraestructura para el espacio. También incluye aplicaciones. Y el conocimiento científico generado por esas actividades. Por eso es importante saber que la economía del espacio va mucho más allá del propio sector espacial. Y esta economía del espacio incluye su propia cadena de valor, dividida en distintos componentes, ¿es verdad? Así es. Veo que estás en tema, Andrés. Me encanta este tema. Uno de los componentes son los centros de investigación y desarrollo. Son las universidades y laboratorios públicos o privados que cumplen un rol clave en la investigación y ciencia básica, muchas veces a través de contratos con el gobierno o con agencias del gobierno. En Argentina tenemos a la CONAE, el GEMA de la Universidad de La Plata, la CENEA o el IAR, el Instituto Argentino de Radioastronomía. Todos ellos pertenecientes al sector público. Otro de los componentes de esta cadena de valor de la economía del espacio son los fabricantes de satélites, lanzadores y segmentos terrenos. En este segmento conviven grandes y pequeños actores. Sé que en Argentina hay varias empresas propiedad del Estado, ¿no? Así es, como Beng e Inbap o la renombrada empresa de telecomunicaciones ARSAT. Esa me suena. Ya vamos a hablar. Por último, tenemos a los proveedores de servicios de información. Acá se incluyen generadores de valor agregado e integradores y proveedores de productos y servicios minoristas que actúan con desarrolladores de equipos y dispositivos terrestres. En Argentina se pueden nombrar distintos ejemplos, como la italiana Telespacio o la argentina Servicio Satelital. ¿Y qué hay de los actores principales del espacio? En el año 1991 se disolvió la CNIE, formada, como dijimos, en 1960 y se creó, mediante el decreto 995 de 1991, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, o CONAE. Uno de los actores principales de la industria espacial argentina. Pero antes de seguir con la historia de la CONAE, es importante recordar que el 22 de enero de 1990 se lanzó el satélite LUSAT 1. ¿No es así? Es así, el satélite lo desarrolló la filial en Argentina de AMSAT, una asociación mundial de satélites de radioaficionados para proveer de comunicaciones a los mismos. El lanzamiento se realizó con un lanzador Ariane 4 desde el puerto espacial Kourou en Guayana Francesa, desde donde se lanzaron 20 años más tarde los famosos ARSAT 1 y el ARSAT 2, pero con lanzadores Ariane 5. Decíamos entonces que la CONAE se creó en 1991 y perdura hasta la actualidad. ¿Podríamos enumerar alguna de sus competencias? Básicamente, la CONAE diseñó el Plan Nacional Espacial y la centralización, organización, administración y ejecución del mismo. Los objetivos básicos del programa espacial fueron varios: fomentar los procesos de desarrollo tecnológico a nivel nacional, realizar investigaciones con fines pacíficos. Bajo este programa se han diseñado, producido y lanzado diversos satélites. Hasta el presente, la CONAE construyó diversas misiones de satélites, SAC-B, A, C y D, y además SAOCOM 1A y 1B. Quiero saber más de los satélites. Tiempo al tiempo, como la línea de tiempo. Otro de los actores principales de la industria espacial argentina es INVAP. La empresa nace en 1972 en el marco del Grupo de Física Aplicada. Inicialmente, INVAP se concentró en el área nuclear. Se caracterizó desde sus primeros pasos por una visión basada en el concepto de ingeniería de sistemas y un fuerte sesgo hacia el trabajo interdisciplinario. Qué interesante, ¿INVAP solo se concentró en el área nuclear? No, con el paso del tiempo la empresa incursionó en diversos sectores, incluyendo el aeroespacial. En el ámbito espacial, INVAP actualmente genera proyectos satelitales completos y a excepción del lanzamiento, sus tareas abarcan desde el concepto de la misión hasta la puesta en órbita del satélite y su operación.
que son contratadas por CONAE y ARSAT. Al fin podemos profundizar en ARSAT. Sí, otro de nuestros principales actores. El 26 de abril de 2006 se promulgó la Ley 26.092, por la que se creó la empresa argentina de soluciones satelitales, Sociedad Anónima ARSAT. ARSAT es una empresa encargada de desarrollar el sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones. En criollo, implica el diseño y construcción en el país de satélites de este tipo, su lanzamiento y puesta en órbita y la correspondiente comercialización de los servicios satelitales y conexos. El objetivo de ARSAT es resguardar las posiciones orbitales soberanas y realizar el diseño, el desarrollo, la construcción y la puesta en servicio de satélites geoestacionarios en el país. Junto con INVAP, fabricó y puso en órbita los dos primeros satélites argentinos geoestacionarios de telecomunicaciones, el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Para completar el mapa de actores del sector, dentro del sector privado se destaca la empresa Satellogic, fundada en 2010, la cual hasta el momento lanzó 5 satélites de nombres muy elocuentes. ¿Cuáles? Tiempo al tiempo, como la línea de tiempo. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La industria satelital tiene un carácter exclusivamente comercial. Falso. Creo que más que nada también es comunicacional y es un bien social ya, ¿no? De cada país. Falso. La industria satelital no es exclusivamente comercial. Falso. La industria satelital asiste en funciones muy variadas como son las comunicaciones y el monitoreo de fenómenos climáticos, pero además permite disponer de información clave en materia de seguridad y soberanía. El desarrollo del sector satelital en nuestro país respondió a la iniciativa privada. Verdadero. En un principio sí. Sinceramente, no lo sé. Falso. El desarrollo del sector satelital se dio como resultado de la iniciativa estatal, con la aparición de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, creada en 1960. La tecnología satelital entró en un crecimiento sostenido que a partir de los años 1990 entró en una nueva fase de formación de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El desarrollo de la tecnología satelital se vio influido por el contexto mundial. Verdadero. El desarrollo de la tecnología siempre estuvo relacionada al contexto mundial. No la sé. Verdadero. Empieza todo con la Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. Verdadero. La competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se dio tanto en los planos ideológico, político, económico y tecnológico, conocida como Guerra Fría, fue el marco en el cual la denominada carrera espacial se aceleró y diversificó. La Argentina participó activamente de los inicios de la carrera espacial. Verdadero. Falso. De la carrera espacial solamente participaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Verdadero. Las experiencias con el ratón Belisario en 1967 y con el mono Juan en 1969 fueron parte de los primeros ensayos que realizó el país. Este último en paralelo a la llegada del ser humano a la Luna por parte de los Estados Unidos. Las exigencias de calidad en la fabricación de un satélite son las más elevadas entre las actividades industriales. No la sé. Verdadero. Falso. Verdadero. Siendo casi imposible repararlos luego del lanzamiento, los estándares de seguridad y funcionamiento que deben cumplirse no tienen comparación con el de otras actividades secundarias. Nuestro país se encuentra entre los más activos en la industria satelital.
Verdadero, tengo entendido que en órbita tenemos entre 2 y se iba a lanzar un tercer satélite ahora. No tengo ni idea. Verdadero. Argentina se encuentra activo porque en julio de este año lanzó el SAOCOM 1B. Verdadero, con el lanzamiento del SAOCOM 1B a fines de agosto de este año, la Argentina se ubica entre los 10 países que colocan sus satélites en el espacio. Este satélite, recientemente lanzado, fue elaborado con las tecnologías más modernas del sector. Esto es Seguimos Educando. Con el crecimiento de las tecnologías de las comunicaciones, las posiciones orbitales geoestacionarias, POG, se volvieron un recurso fundamental, limitado y de carácter estratégico. ¿Es necesario entonces regular? Sí, es necesario. Esta responsabilidad recayó en la esfera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, con base en Ginebra, Suiza, que actualmente cuenta con el rango de ser una agencia de la ONU, pero que la preexiste. La UIT es la organización intergubernamental más antigua del mundo. Opera desde 1865. En esta organización se reciben los pedidos de los diferentes países asociados del mundo para explotar posiciones orbitales. ¿Qué se gana obteniendo una posición orbital? Mucho. Si se tiene una posición orbital, se tiene la posibilidad de tener orbitando de 1 a 6 satélites sin ningún tipo de problemas. Lo que implica, por ejemplo, tener a mano la herramienta estratégica de la comunicación para llegar directa al hogar, como ocurre con TDA. ¿Y cómo se mide esa posición orbital? Fuentes del Banco Mundial y de la UIT plantean que la cantidad de posiciones orbitales geoestacionarias que tiene cada país se corresponde con el PBI per cápita, es decir, con los recursos que tiene el país y no con la cantidad de habitantes. Me permito hipotetizar que esto tiene íntima relación con el mercado mundial de las operadoras de satélites, es decir, quienes comercializan los servicios satelitales. Muchísima. Ese mercado está consolidado alrededor de empresas cuyas casas matrices están ubicadas en los países beneficiados por la gran cantidad de POG. Yo sé que los satélites actúan como repetidores. Lo que hace es la señal que recibe un satélite se la repite a otro satélite o más bien a los receptores terrestres. Conozco el satélite SAOCOM 1B y el tren de satélites Starlink que se vieron pasar por el espacio y pude verlo desde mi pueblo. Hay países que todavía no pudieron lanzar ni siquiera su primer satélite y hay algunos que ya están lanzando su 10º satélite y en las últimas décadas como que esa brecha se fue cada vez estirando cada vez más. Los países primermundistas son casi los dueños del espacio, se podría decir. Creo que es importante regular el espacio satelital para ordenar el derecho político de cada país sobre el espacio, sobre los satélites o sobre las relaciones de los estados sobre el uso de esos satélites o sobre las comunicaciones. Yo sinceramente creo que no importa si es privada o pública, lo que importa es que hagan bien el trabajo. Si hacen bien el trabajo nos favorecemos todos. Para mí lo necesario es que la industria del sector satelital se desarrolle, que progrese. Si es público, mejor, pero que si el Estado no puede solo, que los privados aporten. Yo creo que es necesario las dos. Es necesario una privada por una cuestión de intereses, o sea que haya interés realmente en el espacio, pero a la larga estaría bueno que las públicas tomen la decisión final, o sea que tomen la posta, porque eso hace que cada país tenga más individualidades, o sea que cada país pueda lanzar su propio satélite, que tenga su propia señal, que tengan su propia independencia de los otros. Ojalá que el día de mañana haya más satélites públicos que privados. El cambio climático muestra nuevamente... Para poder observar y comprender diversos fenómenos que ocurren en la Tierra, es fundamental el uso de satélites de observación. Estos satélites tienen la capacidad de captar datos e imágenes del planeta mediante el uso de diversos tipos de sensores, como radares y cámaras, monitoreando la superficie terrestre y generando información precisa al respecto. Estos datos se reciben y procesan en estaciones en la Tierra y luego se ponen a disposición de la ciencia.
Así, profesionales de diversas áreas y distintos países pueden generar conocimientos aplicables a muchas actividades, como por ejemplo la planificación y optimización de la actividad agropecuaria, la prevención de riesgos y mitigación de catástrofes ambientales, el estudio del cambio climático a través de la observación de la evolución de los glaciares, o la medición de la salinidad en los océanos y el cuidado de nuestros recursos naturales y productivos, entre muchas otras. En el país se desarrollan satélites de observación de la Tierra que permiten estudiar nuestro planeta y comprender cómo actuar para cuidarlo. INVAP, tecnología para mejorar nuestro día a día. ¿Y qué decir de los satélites argentinos? ¿Hubo muchos? ¿Hay proyectos actuales? Vayamos por orden. Hay un antecedente de 1990 con el LUSAT-1, que fue un proyecto de radioaficionados, en verdad. Dentro del marco de la CONAE, el primer satélite argentino fue el SAC-B, lanzado el 4 de noviembre de 1996 en colaboración con la NASA. Una falla eléctrica en el sistema del lanzador impidió la separación que debía liberar al satélite. Los objetivos del SAC-B eran el estudio avanzado de física solar y astrofísica. El 3 de diciembre de 1998 se lanzó el SAC-A, básicamente para poner a prueba una serie de instrumentos y para usar como modelo tecnológico para la misión SAC-C. El tercer satélite científico fue el SAC-C, justamente, puesto en órbita el 21 de noviembre del 2000. Tuvo una vida útil que terminó el 15 de agosto del 2013. Otra misión de la CONAE, y también en colaboración con la NASA, fue el satélite SAC-D, Aquarius. Su lanzamiento fue el 10 de junio de 2011 y terminó exitosamente el 8 de junio de 2015. Dentro del sector privado, la empresa Satellogic lanzó varios satélites. El primero es el CubeSat-1, más conocido como Capitán Beto, lanzado el 26 de abril de 2013 desde China. El segundo, el CubeSat-2, o Manolito, puesto en órbita el 21 de noviembre de 2013 desde Rusia. El tercero se lanzó el 19 de junio de 2014 desde Rusia y fue el satélite BagSat-1, Tita. El 30 de mayo de 2016 se lanzaron desde China los NewSat 1 y 2, llamados Fresco y Batata. No, hablamos de los satélites. Y en este caso se trató de 2 microsatélites. En asociación con la Agencia Espacial Italiana, ASI, CONAE diseñó y construyó 2 satélites, SAOCOM 1A y 1B. El primero lanzado el 7 de octubre de 2018 y el segundo el 30 de agosto de 2020. Sí, en plena pandemia. Todo esto que ven acá es un gran trabajo entre muchísimas personas, ¿no? Técnicamente muy correlacionadas en quién entra, quién sale, ahora entro yo, ahora salgo yo. Y cada uno de esos pasos tiene que tener tanta cantidad de vueltas, tanto valor. Entonces por eso hay que hacerlo muy tranquilo, relajado, para que salga bien, digamos. Como ya está listo el satélite, todos los elementos están cerrado final, entonces un mínimo error puede llegar a que se retrase todo el lanzamiento, digamos, debido a que podemos romper algo. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en este momento, que son los módulos radiantes, lo blanco que se ve, nosotros pasamos la mano a milímetros de eso, que no se puede ni tocar, es una pintura blanca. Entonces, si nosotros llegamos a manchar eso, a marcar eso, habría que cambiarlo, o tal vez en el espacio podría no llegar a funcionar. Acá vemos la conclusión final, ¿no? Más allá que con el 1A ya se ha logrado un montón, creo que este 1B tiene aún más todavía excelencia, digamos. Como verán, estoy un poco emocionada porque fue un gran desarrollo, un gran trabajo, digamos, en equipo. Fue un gran desarrollo, un gran trabajo. La serie de satélites de telecomunicaciones ARSAT, que tiene 2 satélites en órbita, ARSAT 1 y 2, y en proyecto el antiguamente ARSAT 3, recientemente rebautizado ARSAT Nueva Generación 1, conforman el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, SSGAT. El ARSAT 1 fue lanzado el 16 de octubre de 2014. El ARSAT 2 fue lanzado el 30 de septiembre de 2015. Si bien está en proceso, el ARSAT 3 o ARSAT Nueva Generación 1 tiene como objetivo brindar servicios de Internet por banda ancha principalmente en la parte norte de la cordillera de los Andes,
una zona a la que resulta bastante costoso llegar con otras alternativas. Se estima que su año de lanzamiento será el 2023. No podemos negar que estamos muy ansiosos. Como estuvimos viendo recién, la pandemia no impidió a los argentinos y las argentinas llegar al cosmos. Es así, el satélite nacional SAOCOM-1B tuvo un lanzamiento exitoso y a las 20:33 del 30 de agosto de 2020 ya estaba en órbita. ¿Y cómo se hizo? Se hizo a bordo de un cohete, el Falcon 9 de la compañía SpaceX, que despegó desde la base de Cabo Cañaveral, ubicada en Florida, Estados Unidos. Y ver la propulsión hasta el cielo de la nave, que además lleva nuestra bandera, es bastante emocionante, ¿no? La verdad que sí, muchos de los científicos que estaban en la sede de la CONAE de Córdoba y en la sede del INVAP de Bariloche estaban profundamente emocionados, aplaudiendo con sus delantales blancos y barbijos puestos. Me los imagino recontentos. Muy contentos. Los satélites son objetos que giran, orbitan, se dice, alrededor de un objeto más grande. Existen los satélites naturales, como por ejemplo el satélite natural que tiene el planeta Tierra es la Luna. Es un satélite natural porque lo generó la naturaleza. Pero también están los satélites artificiales, que son aparatos muy complejos, creados por el hombre, que se lanzan al espacio para justamente girar o orbitar, como se dice, alrededor de los objetos. Están los satélites meteorológicos que nos ayudan a ver los climas, los satélites de comunicaciones como los ARSAT argentinos que nos ayudan a encontrar a la gente y comunicar entre ellas a lugares donde las comunicaciones son complicadas, y los satélites que nos permiten observar los planetas, observar la Tierra y tener mucha información valiosa. La industria satelital es una industria muy compleja que requiere de recursos humanos, o sea, personas muy formadas, con conocimiento muy específico y también con instalaciones en nuestro país o en cualquier país para poder lograr estos aparatos artificiales que contaba que se van al espacio. Bueno, la Argentina empezó esa carrera espacial, como se le llama, hace 25 años. Y por eso, hoy en día, cuenta con 4 satélites de alta complejidad que lo posiciona entre los 10 primeros satélites del mundo con esa capacidad tecnológica que hemos desarrollado completamente en la Argentina. La misión SAOCOM, que por sus siglas significa Satélite Argentino de Observación con Microondas, está compuesto por 2 satélites de estos artificiales que contábamos, SAOCOM-1A y SAOCOM-1B, que son idénticos entre sí, y lo que llevan son satélites de observación de la Tierra, y tienen un único instrumento que es un radar. El radar es un aparato que emite una onda, esa onda se emite al espacio, llega al planeta y después devuelve una información muy valiosa que se transforma en imágenes que tienen información de la Tierra. Así que los SAOCOM son 2 satélites argentinos desarrollados por la CONAE y que nos permiten tener información muy valiosa de la Tierra. Bueno, desde la CONAE lo que buscamos es desarrollar estos proyectos que la Argentina necesita, porque necesita de esa información, a través de todo el sistema científico-tecnológico nacional, es decir, trabajando en comunión con empresas, con universidades, con instituciones de base tecnológica que aporten y crezcan a su vez con este desafío que le impone desarrollar satélites. A mí me tocó, como ingeniera de la Universidad de Buenos Aires, trabajar de lo que estudié en mi país y la verdad verme desafiada tecnológicamente en los conocimientos. Así que eso fue muy valioso. Trabajé con disciplinas, ingenieras, ingenieros, matemáticos, geógrafos de todo tipo, trabajando en comunión para lograr este gran proyecto que es un orgullo
En lo personal es un orgullo haber llegado con todo el grupo de gente, pero para la Argentina también es un gran hito tecnológico que debemos estar orgullosos de él. Hay una famosa frase de Kant, de esas frases que quedaron para la historia, que dice así: dos cosas llenan mi ánimo de un profundo respeto y admiración, dice Kant. El cielo estrellado encima mío y la ley moral dentro de mí. Esta frase básicamente nos hace pensar acerca del carácter de lo conjetural, porque en ambos casos es imposible tener un conocimiento empírico. Nadie va a llegar al final de los cielos para comprobar si lo que decimos de lo que ocurre en el mundo estelar es así. Pero tampoco nadie va a llegar a nuestra interioridad para ver si finalmente lo que creemos que somos es lo que es. Es más, si me permiten, me parece que vamos a llegar antes a comprender cómo es el mundo de las estrellas que comprendernos a nosotros mismos, no me cabe ninguna duda. Lo cierto es que desde la antigüedad se intentó poner un fin, poner un límite al universo para sentir que de algún modo estábamos en un lugar seguro, porque el gran monstruo, ¿no? La gran extrañeza, el gran peligro, la gran amenaza del universo para nuestra tranquilidad existencial, ¿cuál es? El infinito. El infinito aterra. La idea de que no podemos terminar de comprender dónde termina la cosa se nos vuelve insoportable. No poder terminar de comprender dónde termina la cosa allá arriba y acá adentro, ¿no? Hay una famosa frase que recorrió la historia de nuestra cultura que dice: lo que sucede allá arriba sucede aquí abajo. Lo cierto es que desde la antigüedad las grandes teorías astronómicas fueron absolutamente geocéntricas. ¿Qué es el geocentrismo? Es la idea de que la Tierra es el centro del universo y por lo tanto todo el universo está ordenado alrededor de la Tierra. Saben que esta teoría fue refutada hace siglos, sin embargo me quiero detener en una cuestión filosófica. Si el universo tiene un centro, es porque el universo tiene un fin, porque para que haya un centro tiene que haber un cierre de nuestro mundo o de nuestra realidad. La gran revolución moderna en la astronomía es la incorporación del infinito como medida, podemos decir así, de nuestro universo. Porque por sobre todas las cosas, una vez que astronómicamente se investigó y se tomó partido por una concepción infinita del universo, lo que ya no pudo haber más es centro. Lo que llamamos la revolución copernicana, que comienza con las investigaciones de Copérnico, pero luego prosigue con astrónomos como Kepler, Galileo y sobre todo Isaac Newton, no es el reemplazo del geocentrismo por el heliocentrismo. No se trata de haber sacado a la Tierra del centro para ser reemplazado en ese centro la Tierra por el Sol. Se trata de haber roto directamente el paradigma. Asistimos a partir de Newton, sobre todo, a la idea de un universo descentrado, porque si el universo es infinito, nos quedamos sin centro. ¿Podemos vivir sin centro? ¿O es una situación que de algún modo nos angustia? ¿Podemos vivir angustiados?
cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, 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 ay. Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Rumiaba el silbido del viento, rumiaba el silbido del viento, ay, 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 ay. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Hoy hicimos un viaje por el espacio. Conocimos todo sobre satélites artificiales, sus usos y sus clasificaciones. Vimos cómo la influencia de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue fundante para el desarrollo de la incipiente industria argentina. Conocimos los satélites de nuestro país, tanto los impulsados por desarrollos estatales como privados. Profundizamos un montón sobre los satélites de telecomunicaciones, Llamados también satélites geoestacionarios. ¿No van a decir nada de mí? Conocimos a Lola, Un GPS con voz satelital. Muchos prefieren mandar satélites a la Luna, pero a mí siempre me gustó más a Marte.